Rubén decía un 20%. una frase que tiene que ver con los organismos que tiene la boleta. históricamente que han funcionado, no todos, pero casi todos de manera corrupta. Este es el foco que ponía Laje esta mañana aquí en América. Escuchen lo que él dice con respecto al escándalo con el Inca, ¿no? ¿Cuántos millones en fotocopias? 6 millones y medio. 6 millones de tu plata, de mi plata, de la dan, plata de todos en fotocopias. Esto es lo que hablamos cuando el Estado se la chorea, se la roba absolutamente toda. Mirá. Explotó el escándalo en el Instituto de Cine por una denuncia de corrupción contra el gerente de Asuntos Internacionales. La Cámara Intratable fue a buscarlo y consiguió la palabra exclusiva de Bernardo Bergeret. 6.487.600 en sobreprecios en fotocopias. Queremos saber en qué situación se encuentra, si habló con algún directivo, con algún... No, pero ya me notificaron que dejé el cargo por internet. ¿Reconoce haber firmado esos documentos que usted dijo que no era? Mi firma. O no supo, o no pudo, o delegó la generación de estos gastos por encima de las necesidades de la institución. Pregúntenle a Campanella, pregúntenle a Trapero, pregúntenle a Julia Solomonov, a cualquier director. Que yo salga a defenderme, a mí me cuesta, porque siento que tengo una actitud como de soberbia. Creo que esto habla de nuestro compromiso de que en el Inca no se robe más. Tiene una historia realmente compleja, de poca transparencia, y ahora estoy convencido que estamos dando los pasos correctos. Yo no vengo de la política. Yo estoy en el Inca manejando internacionales hace como 12 años. ¿Tiene miedo de quedar como un corrupto para la industria, para el común de la gente? No, porque no lo soy. No, porque no lo soy. Por eso quiero seguir hasta el final y salir por la puerta. Cuando a mí me proponen que renuncie, yo no renuncio, porque quiero que se abra el sumario. Acá me aclaran que no haga reduccionismo, que no es en fotocopia, sino en imprenta. Bueno. Claro, toda la folletería, sí, a ver, todo lo que era impresión de brochure, folletos, fotocopias para los certámenes internacionales, que era el área, digamos, que manejaba Bernardo Berger. A mí me parece que lo más relevante, independientemente del caso, que debe ser investigado con un sumario para poder tener todos los elementos de juicio, es lo que pasa en los organismos públicos, qué pasa con nuestros dineros públicos. Bueno, pero ahí ¿no? estaba el foco de la frase que de alguna manera, el foco de debate que ponía Laje esta mañana. Era, durante muchos años, cualquier organismo público que uno va tocando tiene hechos de corrupción que se pueden demostrar. Entonces el tema es, ¿hasta cuándo la Argentina va a permitir esto? Hoy también, gobierne quien un barril gobierne. sin fondo, Hoy ¿no? también, Nadie te controla. Aquí Hoy en toda también, la... porque no hay controles. Empezamos a creer, y cuando hablamos de la tarifa hablamos de todo, que el Estado, nadie rinde cuentas de nada. Y hasta le hemos puesto la palabra choreo, que suena más simpática, que robo. Porque el que roba es un ladrón. Y acá tendríamos que tener algunos ladrones públicos presos por haberse llevado gran parte de la Argentina. Y no están presos, están compitiendo electoralmente, viven como reyes. Entonces está distorsionado. Creo que en el Estado la palabra es el control. No, yo pensaba, este es un tema. Y el otro tema que produce un cierto escándalo es que ahora te vengan a decir que se van a recortar gastos superfluos, porque una cosa es el choreo en las distintas capas, porque de arriba para abajo, viste, se acumula el choreo, como decís vos. Pero ahora te vienen a decir que pueden ahorrar 20.000 millones en gastos tipo con los choferes, viáticos, los el viajes auto, en primera, choferes. los viáticos. ¿Hace falta 2 años para llegar a esta conclusión de que se pueden bajar 20.000? Yo, la verdad, a mí eso sí me pone de mal humor y me decepciona. Lo peor el no hecho es de decir, eso. ¿por qué no arrancó Mónica, lo en peor el no es 2016? eso. Lo peor esa que recién política ahora de austeridad? congelaron que no puede entrar nadie en la administración pública, recién ahora. Eso sabés que no funciona. Porque, ¿qué pasa? Por el sistema que tenemos de empleado público, vos congelás las vacantes. Sí. Entonces los ingresás se ingresaron históricamente con los famosos contratos vía su universidad, etcétera, o los ingresás lo que fue la planta transitoria. Entonces lo que tenés es un montón de estructura con planta permanente que no lo podés echar. Pero el gasto no está en la gente. Por supuesto que no. El gasto no es la gente, no es el empleado público. El gasto es la corrupción sistemática, es la corrupción sistémica. Pero todo lo que se consume en el medio, corrupción e ineficiencia y falta de control. Vos decís el control. El control se perdió hace mucho tiempo. Yo te diría que en las últimas décadas prácticamente los organismos de control fueron, en la práctica, son cáscaras vacías. Porque el sistema hacía que vos no podías controlar. Además tenemos en la administración pública control post. Vale decir, si vos estás afanando ahora,
La auditoría va a venir un año después a decir, él estaba afanando. claro. Con lo cual no sirve. No tenés auditorías en tiempos reales. Realmente si quieren bajar el gasto público tienen que mejorar los sistemas, hacer auditorías, probablemente externas. Es mejor hacer una licitación y que vengan auditores externos que se tienen que ganar la plata demostrando qué es lo que está pasando. A ver, monitor, ¿qué dice Sandra? Sí, Sandra, a ver. Esta es mi opinión. Yo insisto, la corrupción está en la sociedad. Quiero decir, no es la política. Los políticos no venimos, venimos de no, la verdad sociedad. que no. Mire, yo soy ciudadano y no tengo esa matriz corrupta. No es así. Yo entiendo con todo el respeto que te tengo, Sandra, no estoy defendiendo. Pero me parece que... Yo cuando fui ministra de Salud, lo primero que hice fue una auditoría de corte para atrás, que se encargue el ministro de atrás. Para adelante me hacía cargo yo. Pero en el interior vos lo ves, Sandra, en el interior se nota fácil. Pero pará, no, pero eso está, más vuelvo a repetir, está en cada uno, sea político, sea vos te das cuenta el político que roba y el que no, te das cuenta el acto. Sea funcionario público o sea un kiosquero, un empresario o lo que sea. La corrupción, espera un minuto, la corrupción está en cómo se forma la sociedad y qué valores tenés. Porque yo siempre digo, querés hacer plata, entonces no seas funcionario público. Porque funcionario público, no, el funcionario público puede hacer plata, pero no del Estado. No sé si me explico. Yo soy, pertenezco al equipo de salud. Muy bien, yo aparte de ahora soy mandato cumplido, aparte tengo mis pacientes privados, puedo hacer otras cosas. Lo que está mal... ¿Cuál es tu actividad privada, Sandra? Yo soy licenciada, doctora en kinesiología y fisiatría y especialista en cuidados críticos. ¿Y ejercés? Sí. Doctora. ¿Por qué no? Gané una planta acá en el Hospital Durán. Acá cuidados críticos, mira, te daríamos laburo acá, porque este programa a veces se vuelve... El nepotismo también es otro tema que habría que... Claro que sí. A ver, espera un minuto que Gaby quiere hablar. Sí, termino. Me parece que para un minuto que te quiere para que un gobierno luche contra la corrupción, que es un problema realmente serio en la Argentina, que llega a todos los niveles, no hay organismo del Estado que no tenga lugares profundos de corrupción. Cuando subió el gobierno hubo un montón de datos que se le aportaron a la Oficina Anticorrupción respecto del correo, donde seguían robando, siguen robando al día de hoy, y sin embargo no pasó nada, y después nos dimos cuenta que no pasó nada porque también en el correo sabían cosas anteriores de la familia Macri, entonces por eso es que no querían entrar. Digamos, para poder limpiar la corrupción, vos tenés que tener un grupo de gente que trabaje y que sea intocable, que no pueda ser factible el carpetazo, pero si vos tenés en el gabinete un tipo como Quintana, que mintió cuando el tipo estaba en la ciudad Macri y creció Pharmacity, transgrediendo todas las normas legales en su momento, cajoneando toda clase de cosas, mintiendo respecto a sus paquetes accionarios y demás, ¿vos cómo haces para luchar contra la corrupción? La única forma de luchar contra la corrupción, que no es, como decían en una época, yo me acuerdo cuando una vez Timerman me dijo que la corrupción era una preocupación de las señoras gordas de la Recoleta. Obviamente es más que eso. Ya está todo el partido, la corrupción se lleva un porcentaje tan grande del dinero, que la corrupción no es solamente corrupción en el sentido que uno se lleva plata, sino que a veces para llevarse 10 pesos hace un negocio de 200 pesos malo para el país. Entonces no es solamente que se llevó 10, es que arruinó 200. El caso concreto de Río Turbio. Río Turbio no tenía ninguna razón de ser nunca. Nunca tuvo razón de ser porque el carbón ese no servía y porque había un montón de datos que servían, pero sin embargo se hizo igual. Y cuando se hizo igual, los chinos habían dado un presupuesto de 800 millones de dólares llave en mano y el gobierno de Kirchner pagó 2.000, 1.200. Pero eso no se termina y se sigue haciendo y sigue todo para adelante porque en el fondo para limpiar la corrupción vos necesitas limpiar de corrupción tu propio gobierno y eso no ha pasado. Quería decir dos cosas. Con respecto a lo que dijo Sandra Mendoza, de que toda la sociedad tiene estamentos corruptos, es cierto, pero también es cierto que las oportunidades de corrupción más jugosas y más gravosas para la sociedad en su conjunto están donde está el poder, están en las proximidades del poder y están en la interacción con el Estado, de los privados con el Estado y del Estado con los recursos de todos. Eso por un lado. Y después que la corrupción no solo, como dice él, hace malos negocios para obtener una diferencia, sino que también aborta negocios buenos. Porque el que no quiere entrar en la rosca,
se queda afuera. El Totalmente. empresario que no quiere entrar en la rosca, que no entra dentro de los códigos Tiene de que la cerrar. corrupción, se queda afuera. Se Señor, queda afuera. es Voz Populi que el Inca es una caja negra, no ahora, sino de hace muchísimos años. Hubo procesos, denuncias, guita que no aparecía, viajes faraónicos con cortes, hijos y entenados, gente preferida que le daban plata y que nunca filmaba. Hay cantidades de irregularidades y acuérdense que cuando empezó este gobierno y hubo cambios en el Inca, hubo todo un bullying. Ahora los actores que dicen que la patria está en peligro, bueno, fueron contra el Inca. El Inca este primer trimestre tuvo récord de rodajes, 67 películas que se empezaron a rodar. Ahora empezó la película de Franchella, tiene 158.000 espectadores. Es decir, si empezás a hacer las cosas bien, se junta mucha guita. Cada entrada que pagamos nosotros va a parar al Inca. Y eso durante muchos años fue a peliculitas que veían 10 personas. No iba ni la familia. Y eran curros, hubo muchísimos curros. Yo no sé el caso de este señor en este momento, pero digo, no me llama nada la atención porque en todos los años del kirchnerismo Para que fue Sandra muy levanta fuerte la la mano. Sí, corrupción. yo voy, Lucho, sí. Sandra. No, yo lo que quiero transmitir es que, y no tomo agua bendita, ¿eh? Solo no creo en el infierno, Dios dirá dónde creo en el cielo. ¿Y dónde crees que vas a ir? Es que no creo en el infierno. ¿Dónde vas a ir? Pero, ¿y entonces creo cuál es que el cielo? voy a estar con Dios. Al cielo. Pero no porque lo decida yo. Pero vamos a lo puntual. Yo creo que no es del Estado solamente, porque está como entramado el sector privado. Mira, yo voy a hablar, total, ya fui ministra de Salud, yo tenía en el Chaco... Pero uno elige a los representantes que son ustedes. Sí, pero pero el Ejecutivo no lo elige el ciudadano, sus ministros. No sé si me explico. Entonces, teníamos el problema de que la primera reunión que hago con los de farmacia, laboratorios, y me dice uno, pero esto sucede en todos los ámbitos, privado y público. ¿Cuánto hay que dejar? ¿Qué porcentaje hay que dejar sobre los medicamentos? Yo le dije, mire, se levanta y se retira o lo hago sacar con la policía, pero porque... ¿Quiénes no lo querés denunciar? No. Te quiero decir que, ¿cuál es el tema? ¿Qué hice inmediatamente? Lo llamé a todos. Bueno, muy bien. ¿Pero quién te dijo eso? Un empresario. ¿Lo querés nombrar? No, qué sé yo, lo eché. Pero te quiero decir que en ese momento estaba el plan remediar y yo hablé en ese momento con el gobernador y le dije, vayamos, yo lo que le planteé en la reunión, mire, o me bajan los precios a lo que es el plan remediar o yo compro a los laboratorios grandes. ¿Qué es lo que está pasando hoy, Santi? Te doy con ese punto. Está liberado el precio de los medicamentos. Entonces, vos vas a una farmacia, en el Chaco hay un montón, o acá mismo, vas a una farmacia y capaz X, por decirte, una droga, la amoxicilina te sale a tal precio, vas a otra porque no tenés comparación y eso no puede suceder. Porque los medicamentos tienen precio único. Lo que estás diciendo los medicamentos tienen precio único en todo el país. Recién no está liberado nada, está diciendo algo que no es cierto. Los medicamentos tienen un precio único. Hay un precio único, está establecido y eso lo único que cambian son los descuentos del PAMI. Los medicamentos tienen en Pharmacity, en la farmacia de la esquina y en la del Chaco tienen el mismo precio. Por ley, bueno, estás diciendo algo que no es cierto. No, otra cosa es el descuento. El descuento del PAMI es distinto. El descuento del PAMI va cambiando de acuerdo al tamaño de la farmacia y si es cadena o no es cadena. ¿Para qué nos vamos yendo del tema? Pero el precio es uno solo. El debate está en que en todos los organismos que uno ve, de ahora, de ayer, de siempre, cuando uno empieza a rascar un poco, hay actos y hechos de corrupción. Es cierto, pero en el caso del Inca, no conozco las autoridades, pero me parece que está bien que hayan descubierto un caso de corrupción. Veremos si es o no es, pero digo, también hay que decir las cosas cuando se producen. Hubo un robo, aparentemente, hay una investigación, me parece que está bien. Después con el tema más abstracto de ¿qué es primero, si la sociedad corrupta o la política corrupta? No. Mire, depende. Yo creo que hay pueblos del interior, por ejemplo el mío, en Entre Ríos, donde los políticos no pueden robar.
sean radicales, peronistas. Pero ¿por qué no pueden robar? Porque la sociedad es muy dura con ellos, con esas cuestiones. Es una sociedad muy trabajadora, mucho progreso, que piden cuentas de los políticos, ¿dónde? En la calle, acá. Y entonces es muy difícil para ellos portarse mal y de hecho los gobiernos son muy buenos. Y hay muchos pueblos así. Claro, cuando en el gobierno nacional ya se nos va. Es muy difícil exigirles. De todos modos, yo creo que ha habido gobiernos más corruptos que este, mucho más corruptos. Pero ¿y los privilegios de la política? Termino, me escucho. No es cierto que no estén liberados los precios, no hay control. Pero estás diciendo algo que no es cierto. Vamos a estar diciendo, a ver, hay un precio único. Una cosa es que, perdón, una cosa es un medicamento hecho por una empresa y otro hecho por otra, puede ser distinto el precio. Pero el medicamento tiene precio fijo. Lucho, sí, por favor. La corrupción, lamentablemente, en América Latina está tremendamente difundida. Tremendamente difundida. Venimos de un gobierno español que era corrupto. Ahora bien. Puede decir que ya está en nuestro ADN. Casi. Y es Ahora bien, difícil eso. lo que tiene que estar en nuestro ADN es una sociedad que apunte a la corrupción y la desprecie y lo signifique. Hoy hay presos varios corruptos, cosa que para mí es una novedad en el país. Yo hace más de 50 años que vivo en el país. La primera vez que veo presos exministros, exdirigentes, tipos que tiran bolsos a través de la reja a un convento y la Madre Superiora que recoge esos bolsos y que acepta 10 millones de dólares o 9 millones de dólares en bolsos. ¿Órdenes de quién soporta? De dos tipos, o de Dios o del Papa. No hay otro. Sí, por favor. Hoy vino a pegarle al Papa. A ver si veo que en parte está organizado y quería hablar con Mónica de esto, porque cuando vos vas a la Unión Industrial, y especialmente, por ejemplo, en la Cámara Argentina de la Construcción, cuando apareció esto y empezaron las denuncias, más de un empresario de la Cámara Argentina de la Construcción me dijo, yo tengo que entrar. Si no entro en esta rueda, que a mí me toca, yo sé que tengo que haber un retorno, yo no entro. Tengo que cerrar mi empresa. ¿Vos le crees, Bebo? Tengo que cerrar mi empresa y dejo 200 personas afuera. Pero no será una... Me han dado esa excusa, me la han dado 80 a mí también, millones de pues yo no veces. les creo. Yo digo, miren, no me vengan con esa pelotudez que ustedes son corruptos porque si no, no pueden hacer negocio. No. Ustedes son corruptos porque son corruptos, nada más. Perdón, yo Ustedes son corruptos. No es así, estás simplificando. Cuando vos estás armando un edificio y estás trabajando con 200 personas y cuando estás por terminar te dicen, si no me das esta guita no te lo habilito. No es solo ¿qué haces? ¿Echás a la gente? Lo mandás en can y te terminás vos preso. Perdónenme. Esperá. No entendés la mecánica. Así no hay corruptos, entonces. No dije que no haya corruptos. corrupto no hay. La señora dice que la quisieron coimear que cuando estaba ahí de funcionaria. Bueno, pero ¿por qué lo echaste? Estaba un sobreprecio. ¿Y por qué no denunciaste? Sos funcionaria pública. Lo tenías que haber denunciado con nombre y apellido. Si vos sos funcionario es tu obligación. Claro. La ley dice que vos tenés que denunciarlo. Y vos simplemente lo echaste. Lo eché de la reunión. Pero no, eso no es nada. Tu obligación es, como funcionario público, vos tendrías que haberlo denunciado. No, la ley obliga al funcionario a denunciar frente a la presencia de un delito. Y vos lo echaste. Porque a lo mejor era amigo tuyo, de tu tío. ¿Cómo denunciar si vos estás tratando de que bajen los costos? ¿Cómo denunciar si yo lo que hice... Perdón, si a vos te está teniendo un sobreprecio, si hay un sobreprecio, vos tenés que denunciarlo, punto. No, es tu obligación, sos funcionario público. No me des vuelta, vos tenés que denunciar. Lo que hice fue bajar los precios y todo el mundo, lo que sí le prometí, porque ahí también está otro paso, que a los 20 de cada mes con recupero de gasto se les pagaba. Pero diametralmente, ponele de 10 pesos bajaron a 0,5 un medicamento X. Yo no puedo denunciar cuando estoy rodeada en una reunión con todos los partícipes, que todos ponían plata. Vos podés denunciar a todos. Claro, no podés. Bueno, es que si no incurre el incumplimiento de pero es que yo le entiendo, Mendoza, pero usted incurrió en el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Si usted está delante de no denunciar, por supuesto. Que le está ofreciendo, un delito, usted tiene que ir y denunciarlo. Si hubiese acá un fiscal, podría directamente hacer una demanda. Usted prefirió otro camino que
después se podrá discutir si es mejor o peor, digo. Eso es otra discusión. Peor. Pero lo que usted, te quiero decir, usted como funcionaria pública, ante la comisión de un posible delito lo tiene que denunciar. Claro, y si no se puede demostrarlo, decidirá el juez. Es honesta, tiene su... El juez que tiene que denunciar. Pero bueno, me parece lo que acaba de mostrar es cómo funciona el sistema. Pero no la vamos a llevar a la justicia, no aceptó la coima, ahora te quieren encanar ellos, ¿viste? No le reclamen a Sandra. Sandra, te reclaman a vos que tienes una buena intención y amparan a un montón de chorras y chorros que hicieron los acuerdos. El 30% de pobres es por los funcionarios públicos que se roban. Sí, por favor, la corrupción de este país. No, pero Sandra, no te pongo a vos. Los ladrones de este país generaron 30% de pobres. Una casa, una vivienda, sale X y el sobreprecio es tanto. Porque naturalizamos los ladrones. No, yo no La sociedad tiene que sacar a los ladrones de encima. Porque yo te digo, vos me decís que en este gobierno no hay... No. Execrable. Transmito y opinión mía, porque... ¿Cómo es que se llama? Gabriel. Gabriel. Usted no me puede decir que yo denuncie algo que no tengo prueba, que no, ninguno eso de esos se encarga la justicia de buscar la prueba, no usted. De lo que yo estaba haciendo. No es así. No es así, la ley no es así. Usted tiene que denunciar y después la justicia encontrará las pruebas. Usted no puede hacer el cálculo por la justicia porque usted no es jueza y usted no es fiscal. Es el juez el que tiene que determinar si hay o no hay pruebas. Pero frente a la presunción de un delito, su obligación no es hacer la evaluación si va a andar o no va a andar la causa. Ese no es su trabajo, ese es el trabajo del juez. Yo voy a lo práctico, señores. Sea en mi lugar privado o público, yo le cobro lo mismo. No importa si tengas plata, mis honorarios son tantos. Se acabó. Pero... sea de clase media o de clase alta. Entonces, cuando pongamos las reglas en claro, porque todos podemos seguir hablando de la corrupción de los 12 años y para atrás y qué sé yo, pero este gobierno... quiero decir, este gobierno se jacta con una oficina anticorrupción a cargo de Laura Alonso. Es cierto. Por decreto. ¿Qué funcionario cuestionó ella o lo investigó? Porque no hay que juzgar. A ver, yo lo que estoy un dictamen tremendo que sobre la actuación de Jorge Triaca, diciendo que era imposible. ¿Y dónde está Triaca ahora? Bueno, no, Triaca sigue siendo bancado por el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la Oficina Anticorrupción no tiene poder de sanción. No quiere, que no es que no tenga poder. La misma funcionaria no quiere. Pide en la nueva ley de ética pública modificar eso, ampliar las funciones de la Oficina Anticorrupción, porque si te quedás con un dictamen que dice, no, mintió este funcionario, el funcionario es bancado por el poder político y continúa en su lugar, es absurdo el dictamen, pero que se emitió, se emitió. No, el dictamen de la Oficina Anticorrupción de todas maneras, va a la justicia, y es la justicia, jueces según y si fiscales, lo que descubre es un delito, los que determinan si hay un delito o no. Sí. Y lo juzgan, Pero es una burla. Espera un minuto, que yo lo tengo. Por favor. ¿Cómo te va, Beto? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Tres empanadas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo muy tranquilo? Muy bien, sí, gracias. Ahora te vamos... ¿Viste cuando tenés 8 sillas y te llegan 10 invitados que tenemos pocas sillas? Claro. No, pero lo vamos a hacer. Que venga acá. No, que te querés ir. Si la quieren meter presa, Vení conmigo, cuidado la escala. Pero si yo puedo estar parada, a mí no me molesta. Una dama parada. Acá, Sandra, vení. A mí una dama también puede estar parada. ¿Por qué no? Acá, ¿está bien acá? Igual no le dé importancia a Levina, que Levina es demasiado honesto. A mí me prometieron un café, me engañaron. Acá no crees en nadie acá. Es televisión. Perdón, ¿Querés un traguito, no? ¿Qué tomas vos? No, agua. ¿Caipirosca? No tomo agua. ¿No? ¿Un cafecito? No puedo, si no tendría el currículum que tengo. Un café. No, por favor. Muy fácil. Acabamos de tener alcoholemia también. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a debatir vamos a preguntarle al gran Beto Brandoni si la patria está en peligro, como dijeron muchos artistas días atrás. Mirá. Artistas, periodistas, políticos, conductores, todas las opiniones, todas. Luego de la manifestación en el Obelisco por el 25 de mayo y en el marco del acuerdo con el FMI.
¿La patria está en peligro? La consigna que encendió el debate. Cuanto más endeudamiento existe con el fondo de por medio, lo que empieza a estar en peligro es la soberanía. En ese sentido, la patria está en peligro. Yo lamento decirle a la gente que organizó la marcha que busquen otra consigna, porque eso es una propaganda nazi. Más allá del eslogan y que algunos estén de acuerdo o no, lo cierto es que hay un estado de alarma muy grande y eso estuvo demostrado en la cantidad de gente que fue... Tuit de Campanella. Excelente la estrategia kirchnerista de cooptar las fechas patrias pidiendo voltear al gobierno. Hay mucha gente pasándolo muy mal. Creo que la clase dirigente argentina está en falta con todos. La gente tiene derecho a hacerse oír. Me parece que la creatividad deberían usarla para poner un discurso que no sea destructivo, que no meta miedo. El acto en el obelisco manifestando que la patria está en peligro. Hay un tufillo preocupante a mi criterio con respecto al rumbo económico que estamos tomando. Nos dejaron un país devastado. Mirá los números. Si querés. Mirá las cuentas. Sí, hay que ver quién te muestra los números también. La patria está en peligro. Por supuesto que nosotros no creemos que la patria esté en peligro. Nosotros creíamos que la patria estaba en peligro desde el 2015. De verdad que está en peligro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene a dirigir la Argentina. Creo que la patria está justamente encontrando un camino y es un camino muy difícil en el momento de la transición hacia la Argentina que crece y se desarrolla. Beto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. Algunas cosas más o menos bien. ¿La patria está en peligro? No, de ninguna manera. A ver. No, mira, yo creo que lo del 25 de mayo, que han protagonizado de alguna manera, por lo menos en la promoción, muchos actores, es siguiendo con el mismo lenguaje, es una sobreactuación, ha sido una sobreactuación penosa para mi gusto, porque la patria no está en peligro, la patria estuvo en peligro en otras oportunidades, pero esto es una sobreactuación del kirchnerismo residual que tomó ánimos ahora. Ustedes saben que ustedes recuerdan que más de una vez yo hablé de la Asociación Kirchnerista de Actores, Sí. que nunca nadie me desmintió, ninguno de los dirigentes nadie me desmintió. Si se hacía falta alguna comprobación, esto fue el 25 de mayo. Lo promovió la Asociación Kirchnerista de Actores y hay algunos actores que son kirchneristas. ¿Y qué tiene de malo? No, que a mí no me representan, por eso después de 55 años de afiliación, yo me desafilié porque no me representan. Porque yo fui afiliado desde el año 62 de la Asociación Argentina de Actores, que fue en gran parte de su larga trayectoria, doy como dato que el año que viene cumple 100 años, la tercera asociación de actores del mundo, fue una asociación argentina de actores que no respondía a un partido político, nunca pasó. Y cuando se intentó en el primer gobierno de Perón, crearon la gremial de actores, que por supuesto no prosperó, pero ahí convivíamos todos, de manera que si hacía falta alguna comprobación, la tuvimos el 25 de mayo, la Asociación Kirchnerista de Actores convocó a un episodio que nada tiene que ver con la actividad de sus dirigentes, pero que están dedicados a eso, son rentados, están de algunos años y van a estar de unos cuantos años más, porque además, y esto sí me gustaría saberlo, ¿cuántos actores adhieren a ese tipo de políticas? Yo creo que la inmensa mayoría de los actores no se sienten representados por la Asociación Kirchnerista de Actores. Cuando vos decís que están rentados, ¿vos crees que Pablo Echarri está rentado por la política? Te lo nombro porque es uno de los... Son dirigentes gremiales rentados en la Asociación Argentina de Actores, cosa que históricamente no él estoy ocurrió. viendo a Alejandra Darín, pero me cuesta creer que la ideología de alguna manera a ustedes los actores los ha separado tanto, porque de hecho muchos de ustedes han trabajado toda la vida. Por supuesto. Hay gente que se conoce toda la vida. Por supuesto. Y por cómo ves una realidad, por cómo ves un país o por cómo querés que sea un país, por eso te podés dejar de hablar y podés creer que el otro es claro, yo he perdido prácticamente de 40 años por esa razón. Y además yo para estos muchachos soy un traidor, un vendepatria, por supuesto, porque algunos son jóvenes y entonces no se acuerdan cuando fuimos dirigentes nosotros, del 72 al 83, un periodo medio complicado para la Argentina, y fue una entidad que defendió a todos los actores y habían muchos compañeros dirigentes que pensaban de manera distinta,
Pero eso nunca significó una fractura. Una locura igual decirte, no. ¿Cómo? Sí. Una locura es decirte eso vos. No, pero que además, no importa, pero esto es así. Esto es, lamentablemente es así. Y lo dije, quiero haberlo dicho. Digo, yo renuncié además por un episodio que ocurrió en este programa donde alguien dijo que había habido un golpe cívico-militar y yo dije, no, cívico-militar no, fue un golpe militar. Yo tenía entendido, salvo que haya bajado alguna instrucción del kirchnerismo, decir ahora es cívico-militar, que creo que es así, para involucrar a la parte, a la civilidad que no fuera peronista, ¿no? Esto para involucrar a todos. Y en razón de eso, la Asociación de Actores, el Consejo Integral, sacó un comunicado denostándome, tratándome de negacionista ahora se dice, es como decir, no me enteré de que hubo la dictadura. No saben que fui secuestrado, que me tuve que exiliar, porque son muy jóvenes claro. O no se acuerdan o le contaron mal. Pero la historia es así. Y la verdad que es una pena enorme, enorme, que no veo posibilidades de resolución y que esto durante los años difíciles de la Argentina con gobiernos de facto no ocurrió. Con la democracia, con la que presidió el doctor Alfonsín no ocurrió. Peores, con la democracia que presidió el doctor Menem esto no ocurrió. Ocurrió con el kirchnerismo cuando desde lo más alto del poder político se empezó a hablar otra vez de nosotros y ellos. Y así estamos. Como en los 70. Como en los 70, dice Mónica ahí. Sí, a ver, Mónica. Como en los 70. Sí. Como en los primeros 70, digo, se empezó a ¿Perdón? hablar. Como en los primeros 70 se empezó a hablar de nosotros y ellos de manera simultánea. También se volvió a hablar de nosotros. Claro, claro, desde luego, sí. Pero digo, yo lo viví también, pues yo soy un hombre mayor, que yo me acuerdo de haber escuchado por radio los discursos de Perón, y yo lo escuché decir, y para los enemigos, ni justicia. Yo lo escuché decir, sí, cada uno de nosotros van a caer 5 de ellos, eso lo escuché. Pero después hubo gobiernos donde no existió esta fractura social. Y ahora existe, pero porque además se la alimenta, se la cultiva. Porque estos muchachos, desde antes de que asumiera este gobierno, hablaban de resistencia con aguante. Antes, digo, el hecho de que la expresidenta no le haya dado los atributos al presidente de la República era como negar que fuese presidente. Pero sin embargo hay algo que este gobierno, de lo cual este gobierno puede sentirse orgulloso. Todos esos compañeros que se manifestaron públicamente en contra del gobierno en una fecha patria, y esas coincidencias son penosas, no se puede asociar la fecha patria a un hecho político partidario. Pero de esto el peronismo sabe mucho. Pero hay algo que este gobierno nos asegura, que es un gobierno democrático. Por eso ninguno de los compañeros que se manifestó así van a tener ningún temor ni de perder trabajo, ni de que nadie los señale ni los discrimine, como nos pasó a muchos de nosotros. Pienso en cómo lograr puntos de encuentro, ¿no? Creo que desde hace mucho tiempo en Argentina vivimos todos peleados con todos y así no vamos a ningún lado. Más allá de la discusión, del disenso, de pensar diferente, ¿cómo vamos a salir de todo esto? Vamos a salir. ¿De qué manera? Vamos a salir porque hay un gobierno democrático, porque en el 2015 el oficialismo perdió. Después perdió en la segunda elección, tanto en las primarias como en las legislativas, y no escuché hablar mucho de por qué habrá perdido. Y perdió porque la gente se cansó, porque la gente no quiere más eso. Digo, no he escuchado a nadie, incluso en muchos analistas políticos, por qué ganó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en el 2015. ¿Qué fue? ¿Fue un truco de magia? ¿Qué fue? No. Y esto sigue pasando. Y a veces tengo fantasías estúpidas, porque seguro no son posibles. Pero a veces digo, ¿cómo me gustaría que el domingo próximo fueran elecciones? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Gana el gobierno, por supuesto. Por supuesto, gana la democracia. A ver. Gana la democracia, como ganó en el 2015, el 2017, va a volver a ganar en el 2019. Si fuesen las elecciones del domingo, ¿quién gana, Sandra? No, eso sería una irresponsabilidad de parte mía hablar de candidatura en este momento. Santiago. Sí, Lucho. Estoy no convencido, estoy seguro de que la gran mayoría de la masa actoral piensa como Beto Brandoni.
y está lejos del pensamiento de esta suerte de logia kirchnerista. ¿Cuál es el problema de pensar distinto? No entiendo eso. Que se hizo cargo de la Asociación Argentina de Actores y la politizó por primera vez en la vida. La politizó. Ahora, Luis, un sindicato que nunca estuvo ajeno a la política, ¿eh? Siempre fuimos referentes, digo. Y que siempre supo defender los principios democráticos. Por supuesto. Ahora, Luis, con todo respeto, usted recién dijo, si a veces tengo la fantasía, si la elección fuese ya el domingo, ¿no es cierto? Estoy seguro de que ganaría el oficialismo, y luego dijo, ganaría la democracia. Si ganase una opción diferente, ¿no es cierto? Opositora a este gobierno, ¿no ganaría la democracia también? No, ganaría el populismo. ¿En la Asociación de Actores? No. Usted recién dijo, no sé si me oye correctamente, usted recién dijo, tengo la fantasía de que las elecciones pudieran ser este domingo y estoy seguro que ganaría el oficialismo. Sí. Y creo que ganaría la democracia. Lo que yo le pregunto es, si ganase una opción no oficialista, una opción opositora, ¿no ganaría la democracia también? Si fueran elecciones, sí. No, pero lo que quise decir es que la sociedad inmensamente mayoritaria va a votar por la democracia. Y estas cosas que están provocando, como el 25 de mayo, sé que hubo gente que se fue desilusionada porque fue gente a festejar la fecha patria y se encontró con un acto partidario. Sí, no, lo que bueno, ahora el que fue al obelisco a festejar la fecha patria. Digo, Yo a lo que me refería es que si ganase otra opción, también ganaría la democracia. ¿Cuál es el problema? Pero una cosa es una democracia que se ejerce y otra es una democracia que se proclama. Todos dicen que son democráticos. Y en realidad, me parece que con lo que está haciendo la oposición, que vuelve a aglutinarse, como dijo Perón, no es que se pelean, es que están reproduciéndose, no es una garantía de democracia. No es una garantía de democracia. Que no haya controles no es una garantía de democracia. Digo, el día que el doctor Kirchner juró como presidente, juró también como ministro el señor De Vido. Y también juró como directora o presidenta o no sé qué, de la SIGEN, de la Sindicatura General de Gobierno, la esposa de De Vido. Ese día habíamos tenido que decir, señor, esto ya no va más, no jugamos más a esto. Si la esposa, si el ministro tiene la esposa que es la quien nos debe controlar, no podría tratarse de un gobierno ejemplarmente democrático, como no lo fue, porque la verdad es que hay mucha gente que está en peligro. Los que están en peligro son los que están en peligro de que se les confirme las prisiones o vayan presos. Esos están en peligro. A ver, me gustaría terminar este programa. ¿Te animás a que esté sentada acá al lado Sandra Mendoza, que opina radicalmente? Pero cómo no, pero yo estoy muy acostumbrado a eso. Yo durante muchos años... ¿Pero la considerás ella tu enemiga? No, para nada. Por eso digo. Porque creo que el país lo por eso lamento lo que está pasando. Pero lamento que la Asociación de Actores... Mi total admiración. Piensa diferente, pero yo no estoy de acuerdo. Esa filosofía de anti no funciona conmigo. Quizás sea otra generación, porque... yo solo soy antidictadura, siempre lo he dicho. Yo nunca pregunto color político. Si vamos a avanzar en su momento en una ley... Es que eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero es que hay mucho, no creas que todo es... Santiago, yo creo que sí hay una situación que es de peligro en el aire. Y esa situación tiene que ver con los que esperan que pase lo peor, para que este gobierno, que podría ser otro, no estoy hablando del gobierno Macri, este gobierno, caiga antes de tiempo. Yo creo que hay gente, y eso me produce realmente una sensación de mucha inseguridad, cuando veo que alrededor mío hay gente que se pone muy contenta cuando las variables se van de las manos, cuando las cosas se descontrolan, que se empezó a frotar las manos cuando empezó la crisis del dólar. Y acá hay una realidad. Todos estamos en un problema, y si este gobierno le va mal y no logra controlar ciertas variables de la economía porque se equivocó, porque hacen las cosas mal, por lo que sea, nos hundimos todos. Y el que viene atrás, no sé qué va a proponer, porque ahora tenemos una ley que está en debate que tiene que ver con que la gente, este es el argumento, no puede pagar las tarifas. Pero
nadie está proponiendo cómo hacemos para sacar este tema adelante. Es parar las tarifas, está muy bien, supongamos que hay gente que no las puede pagar, que esto paraliza a las pymes, etcétera, etcétera, es una cosa atendible. El tema es que nadie está haciendo una propuesta de cómo absorber ese costo fiscal. Entonces, si lo que queremos es el derrumbe del gobierno, que eso es lo que estuvo un poquito subyacente el otro día. Por favor, Pablo. Beto, dos preguntas. Vos como antiguo dirigente de la Asociación de Actores, cualquier gremio, ¿puede la comisión directiva tomar por sí misma la decisión de decir, bueno, hacemos este acto en nombre de todos los representados? Y la otra pregunta es si te parece que todas estas situaciones de grieta que ha habido en estos años, los actores, puede de alguna manera influir en el público, en la taquilla. Es decir, el público decir, bueno, yo este actor, antes ustedes tenían, en las otras décadas tenían su filiación, pero no te la refregaban por la cara como sucede ahora, que de pronto vos los ves y hay mucha gente por ahí les toma bronca, ¿no? Sí. Mira, yo creo que la Asociación de Actores representa a los actores. La actitud que tiene esta asociación kirchnerista de actores es obvia. ¿No tiene que llamar a asamblea cuando hace un comunicado, por ejemplo, para decir...? Sí, pero ¿qué pasa? Que a las asambleas, nosotros, cuando yo era joven, se hacían en los teatros los días lunes a la noche y terminaban a las 5 o 6 de la mañana. Y se hacían en los teatros porque había mucha gente y no teníamos capacidad para juntar. Hoy la gente no va, porque no van a la Asociación de Actores, los actores. No van. Hace años que no atiende el teléfono. Digamos, es otra concepción de la vida sindical. Es una vida sindical militante. Y en cuanto a lo del público, yo fui, en la pequeñísima parte que me corresponde, me adjudiqué el derecho, y a ver si me lo ganaba, de decir a qué partido pertenecía. Yo me afilié al radicalismo en el año 82, de modo que ya era bastante grandecito. Y no lo oculté nunca. De lo que sí me cuidé mucho fue de no contrabandear ideología. Si un día hice una obra política, se llamaba Don Arturo Ilia. No había ninguna confusión. No confundíamos a nadie. E hice un repertorio bastante prolongado, por suerte, y nunca aproveché de un texto para darle un cariz que pudiera significar digamos, una especie de campaña proselitista para el radicalismo. Esto lo dividí muy bien. Yo soy radical como ciudadano argentino y soy un actor que dice los textos que tiene que decir, dirigido por un director que me tiene que dirigir. Y esto también el público lo toma así. A mucha gente puede ser que no me vaya a ver porque yo soy radical, pero en muchos casos, algunas veces la gente me regala un piropo como diciendo, sos un fenómeno, lástima que sea radical, lo cual significa que no es radical, para que pero quiero sentar acá, Sandra, al lado tuyo, que se te va a enfriar el café, Sandra. Pero, ¿cómo no? No, quiero estar, me parece que este no es para vos, es de Sandra. Nos dio para un café. Un café. No hay más, no tiene más que para un café. Te lo divido, si querés. No, que no quería, no. Es una silla, te da el café. Ya bastante el asiento, no. Le agradezco mucho, por favor. Escuchá, ¿qué querés tomar? ¿Vos sos de whisky o no? No, pero ahora no. ¿No querés un café? Sí. Yo la ¿Un verdad, quizás seamos diferentes generaciones. Yo no soy antirradical. No. Solo soy antidictadura. Y quédese tranquilo, don Luis, porque yo soy una fan suya. Vime un gallo para el Esculapio. Todo lo demás, yo no mezclo. Me encantan. También entiendo que no, y me solidarizo con aquellos trabajadores que por pensar distinto en este gobierno no están teniendo una pantalla. Pues yo sacaría acá, para que te hago la pregunta. Dentro de los sectores, dentro de todos los pensamientos, hay gente que vale la pena, hay gente que no, hay gente que roba, hay gente que no, digamos. Sí. Pero hay gente muy valiosa en todos lados. Por supuesto. Digamos, ¿cómo hacemos para unir esa gente valiosa, para sacar adelante este país y dejarnos de matarnos entre todos? Yo estoy sentada con don Luis. Para envidia de mi hermano Rodrigo, que después le puede mandar un saludo Rodrigo, de Chaco. ¿De Chaco? Te mando un saludo. Rodrigo, te mando un saludo. Qué fan. Por acá tenemos un radical de toda la vida y una peronista de toda la vida. Sí, y se pero puede. yo soy pluralista. Pero ¿cómo no se va a poder? No sé, claro la sociedad de hoy parece que no se puede. No, sí, no es posible. Yo acabo de trabajar con Dani Brieva en una película que se llama 4x4. En la de Mariano Con. Sí, brillante. Y nos llevamos como compañeros de trabajo, como fue toda la vida. Como fue toda la vida.
¿Cómo vamos a estar? Dijo, y sobre todo porque no tenemos compañeros en trabajos estables que nos pueden durar 25 años. Nos dura muy poco los encuentros entre compañeros. Bueno, que siempre fue así. Así que me parece que esto se puede recuperar. De hecho, yo supongo que, en fin, hay algunos compañeros que hacen obras con una directiva partidaria, perfecto. Yo también hice obras políticas. Yo hice Un enemigo del pueblo, que es una obra eminentemente política. Hagamos algo. A vos se te va a enfriar el café, Sandra. Escucha, No, ¿conseguimos se un lo cafecito para Beto? comieron, Llamo. Lucho, ¿vos querés algo? Nadie quiere un whisky No, acá. no, Nadie toma. Está muy generoso hoy, Sí, ¿eh? sí. Ojo. En Intratables hay como olor a whisky. El Viejos y nuevos errores idiomáticos en el periodismo y en el habla de los argentinos. Este me lo dejás. Me lo dejo. Yo mira dos cosas, traerte el libro y a saludar al mejor equipo de videografistas de la televisión hispanohablante, los chicos de América. Ah, muy bien, un aplauso, vamos. Me dio miedo en un momento. Gracias, profe, por el libro. Lo voy a leer, lo voy a tener en cuenta porque todo el tiempo estamos... ¿Cómo se dice? Usalo, Sí, usalo. usá lo que te hace falta. Voy a hacer un cierre con Sandra y con Beto Brandoni. Me parece que parte de la Argentina representado por dos pensamientos antagónicos, pero me parece que, en definitiva, todos queremos lo mismo. Gracias a la gente de Aptra me llegó el... Muy bien, Muy bien, Loma, que Santiago. estaba acá, por eso no pude ir. El domingo, ¿no? Muchas gracias. Este próximo domingo ahí vamos a estar. Yo mejor conducción, pero representación acá de todos mis compañeros, porque obvio. sin ustedes sería imposible este programa tan complejo de transitar cada noche. Ya sirvieron el cafecito, ahí está, estamos todos bien. Mirá, gracias Moni por haber venido. No, gracias. Qué lindo Gracias por tenerte, qué lindo invitarme. tenerte. Sí, sos brillante. Es que prácticamente conozco toda la Argentina. No conozco Calafate, no conozco Tierra del Fuego. Ajá, mira. yo tampoco. No, Calafate qué es lindo precioso. que es nuestro país, qué lindo que es la Argentina. Para que viajé este fin de semana, viajé con aerolíneas, pagando, esto lo digo, pero pagué, pues, viste, todos los famosos, sino todo de garrón, de canje. Y increíble, chicos, el servicio. Muy bien. El servicio de nuestra línea de bandera, la gente, la calidez, la atención. La verdad que lo quería destacar. Bueno, me quiero quedar con esta imagen, con esta foto para cerrar el programa de hoy. A ver, ¿se puede o no? Sí, se puede, obvio. Pero según en lo que creas. Si crees en la democracia y crees en la pluralidad de ideas, sí. Si no crees, si no sos un profundamente convencido de que es muy importante escuchar al que piensa distinto y que podés aprender de él, no podés. Ahora, a ver, ¿qué? ¿Se escucha, Gustavo, lo que está diciendo? ¿Para qué no se escucha lo que está diciendo? Y estaba piola, porque él dice... El negocito del relato. Nunca se pudo mucho en este país. Hace mucho tiempo que convivimos con alto índice de inflación, una pobreza importante. Hace muchos años, Beto. Sí, pero no hay que dejar de intentarlo. Claro. Hay que hacerlo. Hay cosas que no se pudieron hacer. Algunas cosas se frustraron. Para mí, debo confesarlo, que Alfonsín se haya ido sin terminar su mandato fue una frustración enorme. Y no solo para mí, para millones de personas que no lo manifestaron, pero 20 años después murió Alfonsín. Y la gente lo fue a despedir porque tenían de él un recuerdo admirable. Entonces, lo que yo creo que hay un pequeño cambio que podemos hacer y es tratar de disfrutar un buen día en la vida de este país. Algunas cosas se han hecho. Si vos le preguntás qué hizo a la oposición, qué hizo este gobierno, nada. Y no es verdad, como no es verdad decir que durante el kirchnerismo nada se hizo bien. Siempre se ha... en general, los gobiernos pueden equivocarse, pero tendencias suicidas no tienen. Y yo creo que con este gobierno está haciendo, y además está haciendo cosas que son indiscutibles, pero que no se pueden ponderar porque lo que prima es lo que no está bien. Y yo creo que nos perdemos la posibilidad de disfrutar algunos buenos momentos como ciudadanos de este país. ¿Vos querías decir algo así? Algo parecido, pero con alguna diferencia. Bueno, ahí está, esto es lo gracioso. Sí, adelante. Porque lo que yo decía es por qué se podría, si no se puede, donde tenés un oficialismo y una oposición que lo único que hacen es ver las virtudes propias y los errores ajenos. Nunca ven los errores propios o las virtudes ajenas. Y la verdad que es una mecánica que vivimos en los últimos 15, 20 años, pero que no ha cambiado en estos 2 años. Entonces, la verdad es que la propuesta es muy interesante de juntémonos,
veamos cómo salimos todos juntos desde este embrollo que tenemos los argentinos. Pero vos no ves un gobierno tampoco ahora dispuesto a abrazar la causa nacional con todos, sino es, yo estoy de este lado, vos estás de ahí. Yo no creo que haya sido siempre. Yo recuerdo que Alfonsín, en el 85, cuando volvió de Campo de Mayo, dijo, felices Pascuas, la casa está en orden. Y se fueron desalentados y le tomaron el pelo. Y la verdad que la casa estaba en orden porque no hubo golpe de Estado, porque no se derramó sangre argentina, como dijo Alfonsín desde el balcón y cortaron la frase, y porque además los carapintadas quedaron arrestados. También Alfonsín dijo, a veces he hecho cosas, no supe, no pude o no quise, pero nunca hice algo en contra de lo que había prometido. Digamos, son cosas que hay que tener un reconocimiento, así como el presidente Macri dice, como hace mucho que no lo escucho en la boca de un presidente, nos equivocamos o nos apresuramos o hicimos mal un cálculo. Esto no me parece mal, me parece bien. Y creo que la sociedad, esa silenciosa, de millones, están viendo otras cosas que me parece que van a ayudar a enderezar el país a una forma de discutir las cosas más civilizada, más complaciente, más comprensiva del otro. Bueno, él piensa distinto porque le pasó tal cosa o porque se le ocurre pensar distinto, pero no es mi enemigo. Esta es la clave, me parece. Yo siempre practiqué la política sin preguntar color político, ¿no? Entonces a mí me parece que sí se puede, pero uno tiene que luchar con lo que uno piensa, lo que es mejor. En el caso, y te voy a pedir antes de que no te lo pedí en el intermedio, me equivoqué, que le mande un gran saludo a los chaqueños, ¿no? Un beso, Chaco. Arriba Sí. Chaco, claro. Principalmente, yo creo que se puede. El tema es cuando el modelo económico-social no agrupa al 100 o al 90% de la gente. Entonces, obviamente, no es que es mi enemigo. Yo sé quién era Macri y qué representaba, para bien o para mal. Ahora, el tema es más grave, Santiago. El tema no es si está bien o van a votar o lo van a torsionar o el Senado. Tampoco hay que defenestrar a las instituciones públicas. El tema es que la gente no puede pagar porque no tiene su salario para pagar las tarifas. Yo entiendo, se pueden equivocar. Todos los gobiernos, no hay ninguno. Y no es, como dijo alguien, que era un proceso de Latinoamérica. En el mundo también sucede lo mismo. O España no está pasando por crisis. Macron no tiene crisis en Francia. El programa y me quiero irme con una imagen. Sí. ¿Con una imagen. Sí. ¿Se pueden agarrar la mano? Pero por sí, supuesto. Ahora Yo voy a no hacer soy una foto, antirradical, con esta ¿eh? imagen, No vamos a sacar ¿En una serio? foto, claro que sí. No, además le pedí una foto de Cholula para mi hermano Rodrigo del Chavo. Pero ya le mandé saludos a tu hermano. Por favor, y además vos saludá bien a los chaqueños porque yo te voy a llevar al impenetrable. Arriba Chaco, voy ahí Va a a ver. Chaco, conozco Chaco. Pero Sí, pero no me conocía a mí. No te conoces, sí, que no era poca cosa, escuchá. No, yo te voy a llevar donde están. Y Escuchá. pedirle un segundo, te robo. Pedirle a, ya le digo, pero No se cambia el aire, ya. no, Sí, a Mauricio Macri como ciudadana, que no nos deje sin agua. El Chaco no va a salir adelante sin agua potable. Año 2018 hablando de agua. Nada Gracias a don Antonio Pizzas y Empanadas, nueva sucursal en Palermo, Bonplan 1513. Don Antonio, el sabor de lo casero, muchas gracias. Gracias, Liguria, por la ropa. Sigan en América. Hasta mañana. Arriba, Argentina.